Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un tutorial completo, paso a paso, de la nueva aplicación de Revolut, Revolut X. Una aplicación de Revolut enfocada exclusivamente a criptomonedas y que promete comisiones desde el 0,0% para las compras de criptomonedas. Y con la reciente salida de Binance de la Unión Europea, creo que es una opción muy a tener en cuenta. Así que si te interesa conocerla más a fondo, quédate porque empezamos ya. Bien, lo primero que quiero decir es que esta aplicación de Revolut no es que sea nueva, ¿vale? Ya tiene un tiempo en el mercado, pero como he dicho hace un momento, con la reciente salida de Binance de la Unión Europea, creo que es una opción que a mucha gente le puede interesar y por eso he querido hacer este vídeo. Bien, pues entramos a la página web de Revolut X y vamos a ver cómo nos presenta Revolut esta manera de comprar criptomonedas. Y como podéis ver, pues nos dice el exchange de criptomonedas para profesionales. Trading avanzado, 0% de comisiones de maker y 0,09 de comisiones de taker, ¿vale? Esto es lo que más llama la atención, como podéis ver. Comisiones desde el 0% y un 0,09 de comisiones en maker. Esto es lo primero que llama la atención, ¿vale? Y son las comisiones. Anuncian un 0% de comisión para órdenes maker y un 0,09 para órdenes taker. Son comisiones realmente bajas, la verdad, a nivel de los principales exchanges de criptomonedas e incluso inferiores en algunos casos. No te preocupes si no sabes qué es esto de maker o taker, porque luego cuando entremos en la aplicación te lo explicaré de una manera más práctica. Pero bueno, de una forma resumida, quiere decir que si tú compras criptomonedas al precio que hay disponible en este momento, en este instante, eres un taker, ¿vale? Es decir, un tomador de liquidez, ¿vale? En español. Y si eres un taker vas a pagar un 0,09. Es decir, en español, que si tú compras criptomonedas a mercado, es decir, al instante, vas a pagar un 0,09 de comisión. En cambio, si dejas una orden programada, por ejemplo, diciendo cuando Bitcoin llegue a este precio, quiero comprar, esa orden queda esperando en el mercado. En ese caso eres un maker, porque estás aportando liquidez al mercado. Y la comisión es del 0%. Y la verdad que es una condición bastante interesante. Si seguimos bajando, aquí nos vuelven a comentar un poquito sobre las comisiones. Y aquí nos comentan que puedes mover tu dinero entre la aplicación de Revolut, ¿vale? La tradicional, y Revolut X, prácticamente al instante. Esto es una maravilla. Es decir, que desde tu aplicación de Revolut, de tu banco normal, puedes ingresarte dinero a Revolut X de manera instantánea y al revés igual. Si seguimos bajando, también incluyen herramientas de análisis bastante avanzadas. De hecho, utilizan los gráficos de TradingView, que probablemente ya conozcas si alguna vez has invertido o has hecho análisis técnico. Y la verdad que son gráficos muy completos y muy fáciles de usar, ¿vale? Tenemos también inversión automática, lo mismo, un poquito de lo mismo, análisis avanzado con diferentes gráficos, todo al final relacionado con TradingView. Aquí nos dice no te pierdas ningún movimiento del mercado. Bueno, esto simplemente pues son acceso directos para que veamos las criptomonedas principales, cómo suben y bajan. Después aquí tenemos pues que podemos operar desde la aplicación de móvil. Yo este tutorial lo voy a hacer desde la aplicación web de ordenador, ¿vale? Para que lo veáis más grande y un poquito más amplio todo. Pero bueno, que sepáis que lo podéis usar desde la aplicación, igual que cualquier otra aplicación, y es más cómodo, más accesible, lo tenéis en la mano, pero como digo, yo lo voy a explicar desde el apartado web. Bueno, y si seguimos bajando un poquito, pues nos comenta que está creado por la mayor fintech de Europa, ¿vale? Una fintech que ya usan más de 75 millones de personas en todo el mundo. Y aquí pues nos resume un poquito pues todas las cosas que incorporan, ¿vale? Tienen un chat seguro disponible 24/7, tus activos se mantienen en una escala 1 a 1 y nunca se prestan. Esto quiere decir que las criptomonedas que tengamos en Revolut X o que compremos en Revolut X, pues que quedan ahí, ¿vale? Ellos no la van a prestar a otros sitios ni van a hacer préstamos como otras compañías que no voy a nombrar, ¿vale? Como digo, la mayoría de los fondos se guardan en almacenamiento frío, en fin, pues un resumen de todo lo que van a incorporar, ¿vale? Y nada, aquí ya tenéis preguntas frecuentes que podéis leer tranquilamente si os interesa algún tema. Y nada, viendo un poquito pues su página principal, ahora ya sí vamos a pasar al apartado práctico. Pues para entrar en Revolut X tenemos que darle a este botón que dice Descubre mercado, porque he visto que si le das a iniciar sesión, ¿vale? Te lleva a tu aplicación de Revolut normal, no sé por qué, desde la web lo hace así, ¿vale? Entonces si le damos a Descubre el mercado,
Aquí me pedirá mi código, que no lo vais a ver. Lo confirmo desde mi aplicación de Revolut del móvil. Y, a ver, le daré ahora no. Y ya se me está abriendo Revolut X. Bien, pues una vez entremos a la aplicación por primera vez, ¿vale? A vosotros seguramente esto os salga vacío, porque aquí nos van apareciendo los movimientos que vamos haciendo, ¿vale? Yo ahora mismo tengo unos 5 euros en efectivo, tengo 5 euros en Bitcoin, 4 euros en Ethereum, ¿vale? Aquí te van saliendo pues los movimientos, las compras, las ventas, los movimientos que hacéis de una cuenta a otra, ¿vale? Os va saliendo todo aquí. Y aquí en la esquina de la izquierda os sale el dinero total, el cómputo total que tenéis entre todos vuestros activos, ¿vale? Como podéis ver, pues yo tengo unos 5,62 en euros, más las dos criptomonedas, pues hacen un total de 15,45. Pero como digo, vosotros cuando entréis, pues lo tendréis todo vacío. Y lo primero que tenéis que hacer para poder empezar a usarla es depositar dinero para poder empezar a comprar y hacer vuestras gestiones con vuestras criptomonedas. ¿Y cómo se deposita dinero en Revolut X? Pues si nos vamos aquí a la derecha, en la parte de arriba dice depositar y nos dan tres opciones. La primera es añadir dinero, ¿vale? Es decir, aquí puedes añadir dinero desde cualquier banco que tú utilices. Ya puede ser Trade Republic, Santander, BBVA, La Caixa, o si estás en otro país, pues el banco que tú uses principalmente, ¿vale? Pero la opción interesante es mover dinero desde tu cuenta de Revolut, ¿vale? Desde tu aplicación de Revolut normal puedes transferirte dinero aquí a Revolut X, es lo que hemos comentado al principio. Como podéis ver, yo ahora mismo tengo 85 euros en mi cuenta de Revolut normal y me puedo transferir de manera instantánea y gratuita pues a Revolut X. Imagínate que me quiero transferir 15 euros, pues me van a quitar 15 euros de mi cuenta de Revolut y me la van a pasar a Revolut X. Le voy a dar a transferir y es instantáneo. Como podéis ver, aquí arriba ya tengo 30 euros, así de sencillo y de fácil. Y de esta manera pues ya tendríamos dinero para empezar a operar en Revolut X. Pero incluso esto que hemos hecho no haría falta, porque si vamos a esta segunda opción que dice operar, ¿vale? Aquí ya nos metemos de lleno en el mercado, ¿vale? Aquí podemos ver el gráfico de Bitcoin Euro, que está ahora mismo seleccionado. Podemos elegir otro, ¿vale? Tenemos muchísimos, podemos elegir Ethereum Euro o el que sea, ¿vale? Podemos elegir también en dólares, ¿vale? Bitcoin dólares, ¿vale? Aquí tenemos el gráfico, lo podemos hacer más pequeño, más grande, ¿vale? Pero a lo que voy, si por ejemplo queremos comprar, ¿vale? Por ejemplo aquí a la derecha vemos que está seleccionado comprar y ponemos por ejemplo, mira, veis que yo tengo disponible 20 euros, ¿vale? Aunque hayáis visto que yo tenía antes 30 es el cómputo global, lo que hemos dicho, mi dinero en efectivo más las criptomonedas que ya tengo compradas. Pero en efectivo que yo pueda usar tengo 20. Entonces aquí, si le damos a la flechita, nos da la opción de poder comprar con este dinero que hay disponible en Revolut X, o podemos coger dinero de nuestro Revolut normal, ¿vale? Es decir, no nos hace falta depositar dinero en la aplicación para poder comprar, porque podemos seleccionar poder comprar criptomonedas desde Revolut normal. Es decir, está todo súper sincronizado y súper fácil de usar. Así que pues vamos a imaginar que yo quiero comprar con mi dinero que tengo en Revolut normal, ¿vale? Pues selecciono esta cuenta y veis que aquí ya se pone mi Revolut normal y tengo 70 euros, ¿vale? Pues vamos a elegir, por ejemplo, que quiero comprar 10 euros o 10 dólares de Bitcoin a mercado, ¿vale? Como podéis ver aquí, voy a comprar a mercado. Y como hemos explicado al principio, cuando tú haces una compra a mercado, es decir, vas a comprar ya al precio al que está ahora mismo, esto tiene una comisión del 0,09%. Como podéis ver aquí abajo, además te lo repite. Las comisiones son del 0% para las órdenes maker y del 0,09 para las órdenes taker. Yo, como voy a hacer una orden taker, es decir, a mercado, ya al instante, tengo comisión, ¿vale? Ahora mismo sería 0,01 dólares, es decir, es poquísimo, o sea, está súper bien. Y de esta manera podríamos comprar Bitcoin a mercado.
En cambio, si yo cambio esto de mercado y pongo límite, ¿vale? Pues es justamente lo contrario. Ahora mismo Bitcoin está a 64.200, ¿vale? Aquí tenemos el precio. Pues imagínate que yo quiero cambiar esto y poner que cuando baje a 63.000, ¿vale? Pues me compre 10 euros, por ejemplo. Pues como podéis ver, esta compra programada, ¿vale? No tiene comisión porque es una orden que yo voy a dejar programada para que cuando Bitcoin baje, pues me compre. Y como aquí estoy dando liquidez al mercado, no tengo comisión. Aquí te lo vuelve a repetir, las comisiones son del 0% para las órdenes maker. Y así es como se haría una orden límite en Bitcoin para que no te cobren comisiones. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que veáis cómo es todo el proceso, ¿vale? Voy a comprar a mercado, ¿vale? Y voy a comprar, por ejemplo, pues no sé, 10 dólares, por ejemplo, ¿vale? A mercado, 10 dólares y voy a elegir mi cuenta que tengo aquí ahora mismo en Revolut X. Y como hemos dicho, como esto es una orden a mercado, voy a tener una comisión del 0,01 en dólares, ¿vale? Le doy a comprar Bitcoin y de esta manera tan sencilla ya habría comprado Bitcoin. Y como podéis ver aquí abajo, ¿vale? Aquí me salen todas las órdenes que tengo ya totalmente ejecutadas en el mercado. Esta pone aquí Moments Ago, que es la que acabo de hacer, y aquí os saldrían las órdenes creadas. Ahora voy a hacer una orden límite para que veáis cómo aparece, ¿vale? Y dónde se puede ver. Y además lo voy a hacer con otra criptomoneda, pues para que veáis un poquito también cómo se cambia. Ahora voy a elegir en euros y voy a elegir Ethereum, por ejemplo, ¿vale? Y como digo, pues aquí tenéis el gráfico para poder hacer vuestras líneas, vuestro análisis técnico. Lo podéis hacer más grande si queréis, ¿vale? Y lo podéis mover, podéis hacer líneas para trazar las tendencias, ¿vale? En fin, esto ya cada uno con su análisis. Pues como digo, los gráficos son de TradingView, que son de los mejores, así que súper bien, ¿vale? Pero bueno, vamos a elegir Ethereum euro, vamos a darle a comprar y le voy a decir orden límite. Y quiero que cuando llegue a 1500, por ejemplo, cuando llegue a 1500, pues me compre 5 euros, ¿vale? Esto, como es una orden límite, es una orden programada, pues como podéis ver aquí abajo, no tengo comisión. Yo le doy a comprar Ethereum, ¿vale? Y como podéis ver, pues está aquí abajo y es una orden abierta, ¿vale? Es una orden abierta porque no se ha ejecutado. Como podéis ver, incluso aquí en el gráfico me sale la línea para que la tengamos más visual de que cuando el precio llegue aquí abajo me comprará Ethereum. Como es una orden abierta y aún no se ha ejecutado, te da la opción de cancelarla. Como podéis ver aquí a la X, ¿vale? Si yo le doy a la X, me cancela esa compra y esa compra nunca se ejecutará porque la acabo de cancelar. Si pinchamos en este último apartado, pues aquí salen toda la actividad que vamos haciendo, pues las compras y ventas que vamos haciendo, la orden de Ethereum que yo he cancelado, ¿vale? En fin, aquí te va saliendo toda tu actividad. Y si le damos al penúltimo apartado que dice crecimiento, aquí tenemos estas dos opciones, que una es staking, ¿vale? El tradicional staking, como en cualquier otra plataforma, que tú dejas tus criptomonedas bloqueadas, ¿vale? Sin poder usarlas, y al cabo de un año pues te dan cierto rendimiento. En este caso en Ethereum te darían un 2,72, en Atom te darían un 21, en Solana un 6,24, ¿vale? Esto ya cada uno que lo investigue y se le interesa, pues bueno, esto sería el staking tradicional como en cualquier plataforma. Y compras periódicas, pues es simplemente programar automáticamente compras de ciertas criptomonedas para que tú no tengas que hacerlo de manera manual, ¿vale? Es decir, la propia plataforma las compra por ti y tú no tienes que hacer nada más. Pues una vez hayamos hecho ya nuestras compras, nuestras ventas y queramos retirar dinero a nuestro banco, ya sea Revolut o tu banco, el que uses en tu día a día, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues bueno, aquí arriba otra vez a la derecha tenemos el botón de depositar o de retirar, ¿vale? Y es tan sencillo como mover dinero, igual que hemos hecho antes. Si le damos a mover dinero, como podéis ver, yo tengo en mi cuenta de Revolut X 11 euros disponibles para retirar. Aunque aquí veáis 30, ¿vale? Es lo que hemos dicho antes, 30 es mi cómputo global de mi efectivo y mis criptomonedas. Para tener esos 30 euros en efectivo tendría que vender este Bitcoin que tengo aquí y este Ethereum, que de hecho lo vamos a hacer para que lo veáis. ¿Vale? Mira, voy a meterme en Bitcoin, ¿vale? Le voy a dar a operar y le voy a dar a vender.
aquí a la derecha le doy a vender. Y de hecho lo quiero vender todo, ¿vale? Que serían 16,26 dólares. Le doy a vender, ¿vale? Y ya estaría vendido. Si me voy otra vez al inicio, veis que lo tengo en dólares porque lo que yo había comprado era Bitcoin respecto al dólar. Entonces cuando lo he vendido todo, me han dado dólares. Pero también se pueden retirar, ¿vale? Si yo selecciono el dólar, que tengo 16,24, y como podéis ver aquí abajo le doy a retirar, ¿vale? Yo puedo retirar los 16,24 dólares que tengo a mi cuenta de Revolut normal, que al cambio son 14,12, ¿vale? Le damos a revisar, tengo, a ver, precio, comisiones, sin comisiones, le doy a confirmar. Y de esta manera ya me ha entrado en mi cuenta de Revolut normal los 16,24 dólares que acabo de vender. Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo con los euros que me quedan para que veáis cómo es el proceso normal, por así decirlo. Si le damos a retirar, como habíamos dicho, le damos a mover dinero y aquí me salen, como digo, los euros que tengo disponibles, 11,85. Pues vamos a poner 11,85, ¿vale? Y se me van a traspasar a mi cuenta de Revolut normal 11,85, ¿vale? Igual que acabamos de hacer. Le doy a transferir dinero y ya estaría, ya vuelvo a tener todo el dinero en mi cuenta de Revolut normal. Y hasta aquí el tutorial de Revolut X. La verdad que a mí me parece una aplicación súper sencilla, súper intuitiva de utilizar, tiene los menús justos para no liarte, ¿vale? No tiene un montón de menús que no aportan nada. La sincronización con la aplicación de Revolut normal me parece un acierto. Y como he dicho al principio, me parece una opción muy a tener en cuenta para este 2026. Como he dicho al principio, todo esto se puede hacer desde su aplicación móvil, ¿vale? No hace falta que sea desde el ordenador, yo lo he hecho por simple comodidad, pero lo podéis hacer mucho más cómodo y mucho más accesible desde el móvil. Espero que te haya gustado el vídeo y te haya servido de muchísima ayuda. Aún así, si tienes alguna duda más o alguna pregunta, déjamela en los comentarios que te ayudo sin problemas. Y poquito más, te voy a dejar por aquí otro vídeo que a lo mejor te puede interesar. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!